como son todos los otros, pero la amabilidad y la condescendencia de toda esta gente paraguaya y argentina que conozco, me cautivaron desde el primer momento. Y cómo no ayudarlos yo. Yo hice lo que tenía que hacer nada más, ni más ni menos. Y en fin, mi agradecimiento y mi gratitud a toda esa gente hace de que yo me sienta orgulloso de esta condición, ¿no? Ahora, yo para decirle algo, le voy a recitar uno de mis mensajes. ¿Por qué yo soy silencioso? En convivir el silencio, me he vuelto como el silencio. Quiero gritar mi silencio y me silencia el silencio. La elocuencia del silencio solo se escucha en silencio. Por eso vivo en silencio, para gritar mi silencio. Viva la comisión del Guaraní A. Viva sus presidentes, que todos fueron maravillosos y consecuentes conmigo de mantenerme como presidente honorario de esto. Es un premio que no puedo despreciarlo, pero que me enorgullece grandemente. Ahora, la niña presidente actual se ha lucido con el precio de la honestidad y la benevolencia de todos los que lo acompañan en la comisión. Felices, les deseo lo mejor que puedo desearle y un cordial abrazo para todos ustedes.